Apreciados amigos y hermanos, con ustedes el pastor Luis Eguiluz una vez más, juntos para repasar la lección de este último sábado del año, sábado 28, la lección 13. Nos despedimos de este hermoso estudio de la vida y las experiencias espirituales de Esdras y Nehemías, liderando y guiando al pueblo de Israel hacia la reedificación de los muros de la ciudad, del templo. Y ahora esta última lección se titula Los dirigentes de Israel. Cómo el Señor a través de los tiempos ha tenido líderes, aquellos dirigentes que han estado al frente para que el pueblo pueda ser conducido, pueda ser guiado y de esta manera alcanzar los ideales que el Señor tiene para cada uno de aquellos que desean alcanzar la patria celestial. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, en este momento queremos repasar esta lección tan importante para nuestra vida espiritual. El estudiar tu palabra es un alimento que llena nuestra alma, satisface nuestras necesidades espirituales. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, queremos que tú nos hables y aprendamos, porque hoy en día también tú quieres líderes consagrados, espirituales, que lleven al pueblo a los pies de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Nehemías 8:12 y dice: Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Qué hermosos cuando en nuestro corazón hay alegría y hay gozo. Y más cuando está relacionado con entender la voluntad de Dios, entender la palabra de Dios para nuestras vidas. Así que el pueblo fue a disfrutar, a comer, a beber, a compartir con los demás ese gozo y esa alegría, porque el Señor había hecho algo maravilloso, les había permitido regresar a esa tierra prometida. Así que el pueblo estaba feliz. Y Dios quiere que su pueblo esté feliz. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, debemos compartirla con los demás. Debemos permitir que los demás también alcancen esta bendición, esta bendita esperanza de que nuestros amados, nuestros amigos, nuestros compañeros, aquellos que nos rodean, aquellos que están en contacto con nosotros, puedan también conocer a ese Dios de amor, a ese Dios que quiere salvarnos, que quiere darnos una oportunidad más, porque nosotros estamos siempre fallando, pero Dios nos da una y otra oportunidad. Así que el centro de este estudio está relacionado con el amor a Dios, la fidelidad a Dios, cómo el verdadero líder se encuentra con Dios, con su palabra y guía al pueblo a través de su ejemplo, de su inspiración, de su influencia, para que pueda trascender, para que pueda alcanzar ese ideal maravilloso que el Señor nos ha puesto en el camino, que es la vida eterna. Así que veamos lo que Esdras y Nehemías muestran como ejemplo para los líderes hoy en día. Esdras y Nehemías se basaron en la palabra de Dios. Ellos son ejemplos de líderes grandes, de líderes poderosos, pero todo ese liderazgo está basado en el amor a Dios, en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios. Hemos visto en la Biblia líderes buenos, líderes malos, líderes buenos que hicieron cosas malas, líderes malos que hicieron cosas buenas. Recordemos que el liderazgo ejerce una influencia poderosa para el bien o para el mal. Nuestro liderazgo está relacionado en primer lugar en el hogar, en el trabajo o en cualquier lugar que ejerzamos cierta influencia. Pero esta influencia se multiplica más cuando somos líderes espirituales o políticos, como en el caso de aquellos que Dios los ha puesto para guiar a una nación, por ejemplo.
Allí la influencia es poderosa y abarcante y muchas veces tan contagiante para bendición o para maldición. La lección de esta semana nos presenta algunos ejemplos dentro de los tantos que hay. Estos ejemplos son importantes porque nos muestran que a veces nosotros no tenemos los suficientes elementos para poder determinar lo que es correcto si es que no conocemos la palabra de Dios. La influencia de los líderes es vital. Tenemos el ejemplo negativo de Roboam y Acab. En esta parte, Roboam nos muestra que él no quiso oír el consejo de los sabios mayores y se dejó guiar por el consejo de los jóvenes sabios, entre comillas. Y de esta manera llevó al pueblo a una rebeldía. Encontramos también el caso de Acab, quien él quiso tomar la viña de Nabot y al no poder alcanzarla, la mujer Jezabel utilizó medios que están fuera de todo eh, medio correcto, se fue a hacer cosas terribles, ¿no? Como quitarle la vida a Nabot. Pero al final, cuando un líder es malo y la esposa es mala, las cosas se complican. Pero también tenemos el ejemplo en esta parte de líderes buenos como el de Pedro, ¿no? Que buscó la unidad, no quiso que hayan diferencias, quiso que se alcancen a todos, tanto judíos como gentiles, y calmó esa reunión que estaba un poco candente. El caso de Josías, ¿no? Que hizo leer la ley, que descubrió que estaba el pueblo mal, hizo sacar los ídolos y quemarlos, y llevó al pueblo a un reavivamiento, a un cambio, a una reforma, a un nuevo modo de vida. La influencia de este líder fue positiva, fue tremendamente favorable. O el caso de Débora, que le dijo a Barak que vaya a la batalla, pero Barak no quiso ir si es que no iba con ella. Y entonces ella fue con Barak, alcanzaron la victoria y de esta manera vemos que el liderazgo positivo de esta mujer también fue determinante para que el pueblo confiara en la dirección de Dios. Qué hermoso es cuando nosotros imitamos a los líderes que actúan de manera correcta. Nuestra influencia, pues, puede hacer crecer o menguar la fe del pueblo. Tenemos el caso también del mal ocasionado por líderes del pueblo de Dios. Encontramos en 1 Reyes 15, 26 y 34 el caso de Nadab, quien dice que hizo lo malo y llevó al pueblo a pecar. Encontramos también el caso del rey Joacás, 2 Reyes 13, 1 al 3. Dice que Joacás hizo pecar a Israel. Qué triste es cuando el líder lleva al pueblo a pecar, cuando lleva al pueblo a transgredir los mandamientos de Dios, cuando lleva a todo el pueblo hacia el barranco, hacia la destrucción. O Caifás, quien era sumo sacerdote, según Juan 11, 46 al 53, y él conspiró para matar a Jesús. ¿Cómo es posible que un líder religioso quede enceguecido por el desconocimiento de la palabra de Dios, de las profecías de Dios para el tiempo en que uno está viviendo? Y de esta manera lleve a todo un pueblo al error, a equivocarse, a actuar incorrectamente. Así que, mis queridos amigos, tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que conocer la palabra de Dios. No todo lo que el líder nos diga tenemos que aceptarlo ciegamente. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y si es que algún líder no está actuando conforme a la ley y al testimonio, nosotros tenemos también la autoridad moral para acercarnos y decirle lo que la Biblia dice. Y de esta manera corregir aquello que necesita ser corregido. El líder necesita también ser un hombre lleno
del poder de Dios, lleno del Espíritu de Dios, para que de esta manera pueda tener el coraje para alcanzar las cosas que el Señor nos pide que hagamos. El caso de Nehemías, ¿no? Cuando vio que Sanbalat, Tobía, los árabes, los amonitas y los del lado de Asdod querían hacerle daño, querían atacarlos, entonces Nehemías puso su confianza en Dios. Convocó al pueblo, los organizó, puso a la gente a trabajar, pero al mismo tiempo les dio armas para que se pudiesen defender. Nehemías los hizo confiar en Dios, les hizo perder el temor. Y él no se refugió o no se fue a esconder. Él estuvo al frente trabajando y también velando. Dice que el que tocaba la trompeta estaba al lado de él, porque él quería alcanzar el éxito. Él quería que el pueblo tuviese una visión de lo que Dios es capaz de hacer cuando el pueblo está unido, cuando el pueblo pone su confianza en Dios y puedan ver entonces la liberación y las bendiciones que Dios está dispuesto a dar. Actuar con devoción, con confianza y con nobles fines, con un propósito absorbente. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos como confianza permanente. Los verdaderos siervos de Dios obran con determinación inagotable. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios, porque Dios está listo para ayudarnos cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. También Nehemías tuvo comprensión de la realidad, del poder que Dios estaba dispuesto a darle si él actuaba con coraje. Pero recordemos, el conocimiento de Dios es el que nos hace actuar con fe. Si no conocemos a Dios, nuestra fe se va a desmoronar. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. También en Santiago 2:18 nos habla, aunque no está dentro del mismo contexto, pero está hablando acerca de la fe. Y Santiago nos dice que debemos mostrar nuestra fe por las obras. O sea, la fe se manifiesta en lo que hacemos. Nuestra fe no debe estar basada solamente en palabras, sino en hechos, en actos correctos que vienen como conocimiento de la palabra de Dios. Otro punto importante que la lección resalta es también el propósito. Cuando el líder tiene un propósito definido, determinado, y cuando le pone pasión a las cosas de Dios, cuando le pone amor, cuando se mete con todo para hacer las cosas de Dios. Recordemos que Esdras confió en Dios y su confianza en Dios está basada en lo que él hizo previamente. Él llamó al pueblo a orar, él llamó al pueblo a humillarse, él llamó al pueblo a tener una actitud de dependencia completa de Dios. Aunque ya Esdras había preparado al pueblo enseñándole las escrituras, enseñándole la voluntad de Dios, ahora Esdras los llevó a actuar con humildad y perseverancia. Declaró ayuno. Él no pidió escolta de protección, confió en Dios. Él sabía que Dios lo podía proteger. Y no es que fuese presunción, sino que él había aprendido a confiar en Dios. Y quería demostrarle al rey que Dios también actuaba de manera poderosa cuando uno se ponía en las manos de Dios. Esdras actuó después de ayunar y orar. Y nosotros también deberíamos tomar este ejemplo de Esdras como líder. Poner las cosas antes en las manos de Dios. Preparar nuestro espíritu. Ayunar, orar, hacer una vigilia, hacer una acción de gracias. Poner a Dios en primer lugar antes de lanzarnos a nuestros desafíos. También encontramos el caso de Nehemías. Nehemías fue confiado en el Señor, pero cuando Artajerjes le dio el permiso y le ofreció la ayuda que él necesitaba y la compañía de una escolta, él no la rechazó. Dios obra de diferentes maneras.
Nehemías mostró dedicación, él estaba angustiado, también lloró, se postró y prometió hacer lo que Dios le dijera. Él comenzó a avanzar por fe y él vio la mano poderosa de Dios actuando a través de Artajerjes, dándoles permiso, dándoles recursos, dándoles soldados y protección. De esta manera encontramos a un Dios dispuesto a actuar. Así como en el pasado Moisés también fue usado por Dios, hizo cosas maravillosas a través del poder del Señor, ahora también Nehemías animó al pueblo y llevó al pueblo a actuar por fe. Y vemos que no solo los llevó a una restauración material, también guió al pueblo a realizar una reforma y un reavivamiento. Los grandes líderes creen en algo más grande de lo común, de lo mediocre. Nosotros como líderes tenemos también que llevar al pueblo a confiar en que Dios está dispuesto a hacer más de lo que nosotros podemos hacer. Porque si es algo que un hombre puede hacer, entonces la confianza se pone en el hombre. Pero si es algo más allá de lo que el hombre puede hacer, un acto de fe, entonces la gente, el pueblo va a poner su confianza en Dios. Nehemías mostró humildad abriendo sus puertas al pueblo. Su fe y dedicación a Dios fue un ejemplo para el pueblo. De esta manera vemos a Jesús también mostrándonos una actitud favorable, una actitud semejante, a través del cual Dios está dispuesto a actuar cuando nosotros imitamos a Jesús. En resumen, Esdras y Nehemías son ejemplos de grandes líderes. La fidelidad a la palabra de Dios debe ser el centro de todo nuestro actuar. Los líderes tienen una gran influencia, para bien o para mal. Los líderes espirituales deben estar guiados por los principios de la Biblia. El líder puede levantar o hundir al pueblo con su ejemplo. Recordemos que Nehemías mostró fe y coraje, y es algo que cada líder debería hacer también hoy en día. Nuestra fe debe ser fuerte, poderosa en la palabra de Dios, y actuar con coraje porque el enemigo va a tratar de desanimarnos. Debemos hacer nuestra parte con devoción, confianza y dependiendo de Dios. Nehemías tuvo valor y propósito. Esdras buscó la dirección de Dios, mostraron humildad en seguir a Dios y también debemos tener la actitud de servir. Debemos buscar una reforma y reavivamiento, una restauración espiritual. Dios nos llama como líderes para poder actuar hoy en día de una manera poderosa. Confiemos en el Señor, busquemos la voluntad de Dios, tomémonos de su palabra, caminemos por fe, dependamos completamente en Él. Dios quiere líderes que confíen en su palabra hoy en día como en el pasado, para llevar a su pueblo a confiar en una restauración y tener una fe poderosa en Él. Que el Señor les bendiga.